burlarte de su corriente. Y no es que lo que tenías no fuera suficiente, tú solo quieres una vida diferente. Fragua tu corazón cuando cambiaste agua y se te parte. Cuba lleva años en crisis y todo parece estar empeorando sin que se vea una solución cercana. Normalmente los países en crisis acudirían al Fondo Monetario Internacional, que es como un gran fondo al que aportan dinero casi todos los países del mundo y pueden pedir ayuda cuando están en una situación crítica. Sin embargo, Cuba tiene una relación complicada con el FMI desde que Fidel Castro en los años 60 pidió un préstamo y aunque lo terminó pagando, se peleó con ellos. Por eso, hoy no pueden recurrir al Fondo Monetario Internacional para pedir un rescate de $10.000 millones. Tampoco pueden contar con el Banco Mundial ni con otras organizaciones similares. El problema de fondo es que Cuba no está generando ingresos suficientes para comprar lo que necesita. Al ser una isla, depende de las importaciones para alimentos y otros productos básicos, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Cuba sufre apagones que pueden durar hasta 14 horas al día, lo que impide a las empresas operar con normalidad. Estos apagones también están causando una gran escasez de agua y alimentos, lo que agrava aún más la crisis. Entre 2022 y 2023, la población de la isla cayó en un 18%, de 11 millones de habitantes a poco más de 8,5, sufriendo una crisis migratoria. La gente no quiere seguir viviendo en estas condiciones tan difíciles y por eso la fuga masiva de gente sigue aumentando. A la par, el gobierno ha decidido limitar las empresas privadas, volviendo a su ideología comunista y socialista, lo cual parece una decisión insólita en este momento. Otro problema que está surgiendo es el aumento en el consumo de drogas, algo nuevo para Cuba, ya que hasta ahora mantenían una política de tolerancia cero con respecto a esto, con uno de los mayores problemas, y además constante, que enfrenta Cuba, que es la falta de electricidad. Y esto tiene sus raíces en cómo se desarrolló su sistema eléctrico. Antes de 1959, el principal socio comercial de Cuba era Estados Unidos, con quien mantenían una buena relación debido a la cercanía geográfica. Está a unos 160 kilómetros de Florida. Sin embargo, en 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder e introdujo ideas comunistas, la situación cambió de manera radical. Cuba se acercó a la Unión Soviética, que en ese momento era un país comunista liderado por Rusia. Lo hicieron porque ambos compartían ideologías políticas similares y buscaban contrarrestar la influencia de Estados Unidos, lo que molestó mucho a estos últimos y crearon sanciones como dejar de hacer negocios con Cuba, impedir que los cubanos usaran el dinero que tenían en bancos estadounidenses y prohibir que los estadounidenses viajaran a la isla. Básicamente cortaron casi todas las conexiones comerciales y financieras entre los dos países. Al principio, a Cuba no le afectó demasiado porque la Unión Soviética, principalmente Rusia, comenzó a suministrarles grandes cantidades de petróleo a cambio de productos como el azúcar. Gracias a este acuerdo, Cuba construyó su sistema eléctrico basándose en plantas que funcionaban con petróleo. Como recibían tanto petróleo barato y gratuito, podían generar toda la electricidad que necesitaban sin preocuparse de los costos. El problema llegó con la caída de la Unión Soviética en 1991, lo que hizo que la relación entre Rusia y Cuba se enfriara y que el suministro de petróleo se interrumpiera. Cuba tuvo que buscar nuevas fuentes de petróleo y ahí es cuando Venezuela entró en escena. Este país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, decidió ayudar a Cuba por las ideas políticas socialistas que compartían. Durante años, Venezuela suministró petróleo barato a Cuba, lo que permitió que las plantas siguieran funcionando. Sin embargo, hace unos 6 o 7 años, Venezuela empezó a tener su propia crisis económica, en parte por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países de Occidente tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales. Por esto redujo la cantidad de petróleo que enviaba a Cuba. Aunque estuvieran en crisis y les conveniese vender petróleo, el problema es que la crisis también afectó a su capacidad para producirlo y exportarlo eficientemente. Desde entonces, Cuba ha tenido que comprar petróleo en los mercados internacionales, lo cual es extremadamente caro, especialmente si se considera que hoy en día casi nadie construiría una planta eléctrica que funcione con petróleo, ya que es una de las formas más costosas de generar electricidad.
Debido a que Cuba ya no recibe petróleo gratis y tiene poco dinero, no ha podido mantener un suministro constante, lo que ha resultado en apagones frecuentes y una falta general de electricidad para toda la población. Uno de los principales problemas en Cuba es que si tienes un negocio y hay cortes de energía de 12 o 14 horas todos los días, es casi imposible mantener la producción, sobre todo si los cortes ocurren durante el día cuando se supone que deberías estar operando. Esto no solo afecta a las empresas, sino también a las personas que viven allí, ya que los apagones largos les dejan sin electricidad, sin luz y durante los meses de verano, donde hace mucho calor en Cuba, no tener aire acondicionado para enfriar tu casa o tu trabajo es terrible. El problema es muy complicado de resolver para Cuba. Podrían solucionarlo si tuvieran dinero para construir alternativas como energía hidroeléctrica o fuentes renovables que no dependan tanto del petróleo, pero no tienen los recursos para hacerlo. Además, no tienen apoyo internacional. Estados Unidos sigue con las sanciones. Rusia no está en condiciones de invertir grandes cantidades de dinero en Cuba. Y aunque China ha sido aliada de Cuba en los últimos años, tampoco se ha comprometido a ese tipo de inversión, ya que no está claro cómo podrían recuperar su dinero a largo plazo. Además de la falta de energía, los cubanos también están sufriendo escasez de agua, algo básico para la vida diaria. Más de 600.000 personas, lo que representa más de 1 de cada 20, están teniendo problemas de suministro de agua según los propios funcionarios. La Habana es la más afectada por la escasez de agua, aunque la mayoría de las ciudades más grandes del país reportan más de 30.000 clientes sin agua. Funcionarios responsables del agua culpan al mal estado de las tuberías y sistemas, además de que no hay suficiente combustible para bombear el agua. Esto refleja la crisis económica que lleva afectando al país, causando que no puedan hacer reparaciones necesarias ni mantener los servicios básicos funcionando, lo que ha dejado a Cuba en una situación de casi quiebra. Un residente de La Habana, Rachel Tramino, dijo que las causas fundamentales no son ningún misterio. Todas las calles están llenas de tuberías con fugas de agua corriente limpia, pero nada en nuestras casas. Los funcionarios han explicado que faltan piezas de repuesto para las tuberías y bombas viejas. Además, sin suficiente combustible, electricidad ni transporte, hasta la entrega de agua de emergencia en camiones se ha interrumpido. Los apagones empeoran todo, porque sin electricidad no podemos bombear agua. Una cosa depende de la otra. Lamentablemente, la escasez no es solo de agua. También hay una grave falta de alimentos. La producción de alimentos en Cuba está en declive. Alexis Rodríguez Pérez, funcionario de alto rango del Ministerio de Agricultura, dijo que el país produjo 15.200 toneladas de carne de res en los primeros 6 meses de 2024, lo cual es muchísimo menos que las 172.300 toneladas producidas en 2022, lo que supone una caída del 90%. La situación de la carne del cerdo es aún peor. En el mismo periodo de 2024 apenas produjo 3.800 toneladas, frente a las 149.000 toneladas producidas en 2018. La combinación de falta de electricidad, agua, alimentos y la crisis económica ha llevado a más de 1 millón de personas a huir de Cuba, y ese éxodo va en aumento. Según cifras oficiales, la población de Cuba cayó de casi 11,2 millones en diciembre de 2021 a 10 millones en diciembre de 2023.